¿Sabías que cada año cerca de 70.000 personas pierden la vida por sobredosis de opioides? El inicio del siglo XXI marcó un punto crítico en la crisis de opioides, con la oxicodona, conocida popularmente como Oxycontin, como la principal causante de tragedias. Sin embargo, para el 2013, el fentanilo se convirtió en el epicentro de esta epidemia, superando incluso a la oxicodona y la heroína. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es un complejo entramado de farmacéuticas avariciosas, prácticas médicas irresponsables y una creciente ola de tráfico de fentanilo ilegal desde China, México e India. Actualmente, el fentanilo no solo es distribuido clandestinamente, sino que también se presenta disfrazado como medicamentos legales como Xanax o Adderall. Las personas, muchas veces sin saberlo, consumen dosis letales de este opioide sintético, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Basta con tan solo 2 miligramos de fentanilo para provocar una sobredosis fatal. El resultado, una explosión de dependencias y muertes accidentales. En este análisis profundo, exploraremos los usos legítimos del fentanilo. ¿Qué ocurre realmente en el cuerpo al consumirlo? ¿Y por qué la abstinencia de opioides es un desafío titánico? También descubriremos por qué las sobredosis son tan comunes y cómo el sistema nervioso humano, diseñado para procesar el dolor de forma natural, se convierte en la víctima perfecta de estos opioides sintéticos. ¿Qué son los opioides y por qué nuestro cuerpo tiene receptores para ellos? Primero, aclaremos la diferencia entre opiáceos y opioides. Los opiáceos son compuestos naturales derivados de la savia de las amapolas, como la morfina y la codeína. Por otro lado, los opioides son un término más amplio que incluye tanto estos compuestos naturales como versiones semisintéticas, por ejemplo, la heroína, y completamente sintéticas, como el fentanilo. Pero, ¿por qué nuestro cuerpo tiene receptores diseñados para estos compuestos? La respuesta está en los opioides endógenos, sustancias naturales que producimos para adherirse a estos receptores. Probablemente hayas oído hablar de una de ellas, las endorfinas, literalmente morfina endógena, que son solo una parte del complejo sistema de alivio natural del cuerpo. También generamos encefalinas, dinorfinas y endomorfinas, entre otras. Estas sustancias actúan en los receptores para regular el dolor, la euforia y otras sensaciones. Los opioides sintéticos, como el fentanilo, se aprovechan de este sistema natural. Una vez que se adhieren a los receptores, desencadenan una reacción exagerada que puede aliviar el dolor, pero también provocar dependencia, tolerancia y, en última instancia, sobredosis. El papel del dolor en la ecuación. Para comprender por qué los opioides tienen tanto impacto, primero hay que entender cómo funciona el dolor. Imagina que te golpeas el dedo del pie. Tus nervios envían señales al cerebro para informarle del daño. Aquí es donde los opioides endógenos entran en acción, modulando esas señales para que el dolor sea manejable. Los opioides sintéticos toman este proceso y lo amplifican hasta niveles peligrosos, desconectando por completo las alertas del cuerpo. Este efecto hace que el fentanilo y otros opioides sintéticos sean útiles en entornos médicos específicos, como en cirugías mayores o el tratamiento del dolor crónico severo. Pero fuera de estos contextos, su potencia extrema se convierte en un arma de doble filo. La crisis actual, un panorama alarmante. Hoy en día, el fentanilo ilegal inunda las calles de países como Estados Unidos, disfrazado en pastillas que parecen inocuas. Jóvenes y adultos piensan que están consumiendo medicamentos comunes, pero terminan expuestos a una sustancia que no solo es letal en pequeñas cantidades, sino también increíblemente adictiva. La facilidad de acceso y la falta de conciencia sobre los peligros reales hacen que esta crisis sea más difícil de controlar. Un llamado urgente. Si tú o alguien que conoces está luchando contra la dependencia de opioides, es crucial buscar ayuda. Recursos y líneas de apoyo están disponibles para brindar orientación y salvar vidas. La información es poder, y entender cómo funcionan estos compuestos y sus riesgos
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En los próximos minutos, desentrañaremos más sobre el fentanilo, desde sus aplicaciones médicas hasta el devastador impacto de su abuso. Prepárate para un recorrido impactante que promete cambiar tu perspectiva sobre esta silenciosa epidemia. No te lo pierdas. ¿Qué pasa cuando te golpeas el meñique? El viaje fascinante de una señal de dolor. Imagínate ese momento incómodo. Te golpeas el meñique. Ese instante no solo desata un dolor que parece invadir todo tu cuerpo, sino que también pone en marcha un proceso neurológico increíblemente complejo. Todo comienza con una neurona sensorial en tu dedo, que detecta el estímulo doloroso y lanza una señal que viaja a través de tu brazo hacia la médula espinal. Aquí es donde la magia científica ocurre. Esa primera neurona, conocida como presináptica, se comunica con una segunda neurona, llamada postsináptica, en un proceso llamado sinapsis. Desde la médula espinal, esta señal secundaria se encamina hacia el cerebro, pero el recorrido no es directo. Primero, pasa por el tronco encefálico, una región esencial del sistema nervioso central, hasta llegar al tálamo. El tálamo actúa como una especie de central telefónica, organiza y redirige las señales a sus destinos finales. En este caso, la señal del dolor se envía a la corteza somatosensorial primaria, una región cerebral responsable de interpretar las sensaciones físicas. Es aquí donde tomas verdadera conciencia de que algo no anda bien. El golpe ha dejado su huella. Pero no es todo. El tálamo también envía un aviso a la amígdala, una estructura profunda en el cerebro que se especializa en procesar emociones negativas. Esta es la razón por la que, además de sentir dolor, el golpe al meñique puede desencadenar frustración o malestar emocional. El sistema ascendente y descendente del dolor. Esta compleja red de comunicación se conoce como la vía ascendente del dolor. Sin embargo, nuestro cuerpo cuenta con una respuesta complementaria y fascinante: la vía descendente. Piensa en esto. Aunque el golpe inicial es intenso, no necesitas sentir el mismo nivel de dolor todo el tiempo. Una vez que el estímulo cesa, tu cerebro comienza a moderar esa sensación utilizando opioides endógenos, sustancias naturales que reducen el dolor. ¿Cómo funciona esto? Desde el tálamo se envía una señal descendente al mesencéfalo, específicamente a una región llamada sustancia gris periacueductal. Desde ahí, la señal viaja hacia la médula espinal, donde las neuronas en la sustancia gelatinosa liberan estos opioides endógenos. Estas sustancias se adhieren a receptores específicos para disminuir la intensidad del dolor. Sin embargo, no lo eliminan por completo, ya que una percepción moderada del dolor sigue siendo útil para evitar dañar más la zona afectada. Neurotransmisores. Los mismos se sentían amazing, entender sentimos entonces. Del dolor y alivio. Todo este intercambio de señales depende de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Entre los más importantes para este proceso están el glutamato y el GABA. Mientras que el glutamato tiende a excitar las neuronas y a perpetuar la señal del dolor, el GABA actúa como un freno, inhibiendo la transmisión del dolor. Gracias a este equilibrio, tu cuerpo regula la experiencia del dolor, modulándola según sea necesario. Si bien el golpe inicial envía una señal intensa, el sistema descendente actúa como un amortiguador, reduciendo el impacto emocional y físico del dolor. Un viaje fascinante dentro de ti. Este proceso, que ocurre en fracciones de segundo, es una demostración impresionante de cómo tu cuerpo maneja las sensaciones y emociones. Desde la percepción inicial en el meñique hasta la respuesta modulada por opioides en la médula espinal, tu sistema nervioso realiza una coreografía perfecta para garantizar que puedas adaptarte y reaccionar ante el dolor. La próxima vez que te golpees un dedo, quizá puedas ver el lado fascinante de lo que sucede en tu interior. Tu cuerpo es una obra maestra de ingeniería. Las sinapsis son como las autopistas de comunicación de nuestro sistema nervioso. Cuando ocurre una señal excitatoria, como la que genera el glutamato, las neuronas están listas para actuar.
Pero si lo que se secreta es GABA, entonces la historia cambia. Se produce una señal inhibitoria que calma o detiene la actividad. Ahora, imagina por un momento. ¿Qué pasaría si pudieras evitar que el glutamato se libere? Esto detendría la señal. O, por el contrario, ¿y si pudieras impedir que el GABA sea secretado? Esto provocaría una excitación sostenida. Aquí es donde los opioides entran en acción, alterando este delicado equilibrio. Los opioides ejercen su magia a través de receptores específicos en las neuronas. Hay varios tipos de receptores de opioides, pero los protagonistas principales son tres: el receptor mu, el delta y el kappa. De estos, el receptor mu es el más estudiado y, curiosamente, es el favorito de sustancias como el fentanilo. Aunque el fentanilo puede interactuar con los tres tipos de receptores, tiene una afinidad especial por el mu. El receptor mu no está confinado a un solo lugar. Lo encontramos en todo el cuerpo, pero en densidades variables según la región. Por ejemplo, en el sistema digestivo, donde su activación puede llevar a efectos como la constipación severa y problemas en el movimiento intestinal. En el sistema nervioso, los receptores mu se concentran en áreas críticas. En la médula espinal, específicamente en la sustancia gelatinosa, participan en la transmisión del dolor. En el cerebro, se encuentran en el tronco encefálico, una región vital para funciones como la respiración, lo que explica por qué los opioides pueden causar problemas respiratorios, especialmente en casos de sobredosis. Además, los receptores mu también están presentes en el tálamo y la corteza cerebral, donde juegan un papel clave en la percepción del dolor, lo que los convierte en herramientas potentes para la analgesia. Sin embargo, hay una región del cerebro que conecta directamente los opioides con su potencial adictivo: la vía mesolímbica. Esta vía es como el centro de recompensas del cerebro. En el mesencéfalo, el área tegmental ventral, ATV, se comunica con regiones como el núcleo accumbens, un núcleo profundo relacionado con la motivación y el placer. Normalmente, el GABA regula esta comunicación inhibiendo la secreción de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Por ejemplo, cuando haces algo que disfrutas, como comer chocolate, el área tegmental ventral reduce la secreción de GABA, permitiendo que se libere dopamina en el núcleo accumbens. Ese subidón de placer que sientes es gracias a esta cascada química. Pero los opioides interrumpen este equilibrio de forma más intensa. Al unirse a los receptores mu en el área tegmental ventral, inhiben la secreción de GABA de manera directa. Esto provoca una liberación masiva de dopamina, creando una sensación de euforia que el cerebro rápidamente asocia con el consumo de opioides. Esta liberación desmedida de dopamina es lo que alimenta el círculo vicioso de la adicción, la búsqueda constante de esa sensación extraordinaria. El impacto de los opioides va mucho más allá del alivio del dolor. Alteran profundamente los sistemas de recompensa y regulación del cuerpo, afectando tanto funciones esenciales como el placer y la respiración. Entender cómo actúan nos ayuda a dimensionar no solo su potencial terapéutico, sino también los riesgos que conllevan. El tema de las sustancias adictivas, especialmente los opioides como el fentanilo, es un desafío complejo que tiene profundas implicaciones para la salud pública. Imagina esto: una sustancia tan poderosa que su impacto inicial es una sensación abrumadora de bienestar, pero con el tiempo, el cuerpo comienza a necesitar dosis cada vez más altas para experimentar el mismo efecto. Este es el oscuro mecanismo que subyace a la adicción. El problema no se limita solo a los opioides, sino a muchas sustancias que alteran la vía mesolímbica, conocida como la ruta de recompensas del cerebro. Cuando se estimulan repetidamente los niveles de dopamina, el cerebro se acostumbra, exigiendo cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar el mismo nivel de placer. Es el comienzo de un ciclo que, al principio, busca placer, pero pronto se convierte en una necesidad abrumadora. Esta es, en esencia, la base de la adicción en términos de placer y felicidad. Ahora bien, puede surgir una pregunta lógica. Si el fentanilo es tan potente y peligroso, ¿por qué
qué siquiera existe? La respuesta está en sus aplicaciones médicas específicas. Para el manejo de dolores severos, como los asociados al cáncer o a intervenciones quirúrgicas complejas, el fentanilo es una herramienta invaluable. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, y algunos estudios sugieren que ciertos derivados podrían ser hasta 400 veces más fuertes. Sin embargo, su uso está destinado a situaciones controladas, administrado por profesionales médicos en entornos cuidadosamente supervisados. Por desgracia, el uso ilícito del fentanilo ha desatado una crisis. En las calles, no se administra con precisión ni supervisión, lo que lo convierte en una de las sustancias más letales en circulación. Su potencia extrema hace que una sobredosis sea alarmantemente fácil. Esto se relaciona directamente con su efecto en el sistema respiratorio, un aspecto crucial para entender el riesgo que representa. El sistema respiratorio está diseñado para autorregularse. Desde el tronco encefálico, el cerebro monitorea constantemente los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, ajustando la respiración según sea necesario. Sin embargo, en una sobredosis de opioides, este sistema se ve abrumado. Los receptores que deberían alertar sobre el aumento de dióxido de carbono están saturados, lo que puede llevar a una muerte por depresión respiratoria. El cuerpo simplemente deja de respirar. Aquí entra en juego un salvavidas crítico, la naloxona, conocida comercialmente como Narcan. Este medicamento se adhiere a los mismos receptores que los opioides, bloqueándolos y permitiendo que la persona afectada respire nuevamente. Aunque salva vidas, el proceso es brutal, ya que el individuo pasa rápidamente a un estado de abstinencia, un tormento físico y emocional descrito como insoportable. La abstinencia no es exclusiva del fentanilo, ocurre con cualquier opioide. Durante este proceso, los nervios, que han estado adormecidos por el opioide, se despiertan de forma abrupta, causando síntomas extremos. Es un recordatorio contundente del costo físico y psicológico de la adicción. En resumen, el fentanilo y otros opioides no son intrínsecamente malos, pero su poder exige un respeto absoluto y un uso estrictamente médico. El abuso de estas sustancias transforma lo que podría ser una herramienta para aliviar el sufrimiento en una amenaza devastadora para la vida humana. La educación y el acceso a tratamientos efectivos son esenciales para abordar esta crisis. Imagina un mundo donde el dolor se convierte en algo tan cotidiano que ni siquiera lo notas. Esto no es solo sobre dopamina o euforia, va mucho más allá. Cuando alguien atraviesa la abstinencia de opioides, el proceso es una experiencia abrumadoramente dolorosa. ¿Por qué? Porque las neuronas, acostumbradas a estar adormecidas por los opioides, de repente despiertan. La sensibilidad se dispara, y lo que normalmente sería imperceptible, como el roce de una camiseta, puede convertirse en una tortura. Ahora bien, si a esto le sumamos el uso de medicamentos como la naloxona, diseñados para revertir los efectos de los opioides, el impacto puede ser brutal. La abstinencia inducida por estas sustancias es descrita como una de las experiencias más horribles que alguien puede vivir. La realidad de los opioides es aterradora. Son medicamentos que pueden ser beneficiosos en un contexto médico controlado, pero su potencial destructivo es innegable. Incluso con las mejores intenciones, estos fármacos han llevado a miles de personas al límite. Lo sé de primera mano. Recuerdo cuando estaba en el hospital por problemas digestivos y me ofrecieron opioides. Sentí un miedo visceral al considerar siquiera tomarlos. No porque no reconozca su valor, sino porque entiendo los riesgos que implican. En Estados Unidos, esta epidemia es omnipresente. No puedes manejar por la carretera sin ver carteles que ofrecen ayuda para la adicción a los opioides. Es una crisis desgarradora. Como veterano, he visto amigos caer en el abismo de la dependencia. Personas que nunca imaginaron estar en esa situación ahora luchan contra un trastorno devastador. No tengo las respuestas para resolver esta crisis, pero creo firmemente que la educación es un paso fundamental.
Si alguna vez te ves en la necesidad de usar opioides por razones médicas, infórmate. Sé consciente y toma decisiones responsables. Y si conoces a alguien que ya esté atrapado en este ciclo, intenta comprender su lucha. Es un tema complejo, pero hablar de ello y compartir información puede marcar una diferencia. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Si crees que esta información puede ayudar a alguien, no dudes en compartirla. Déjanos un comentario, dale me gusta al video y no olvides suscribirte para más contenido educativo. Juntos podemos crear conciencia y, con suerte, ser parte del cambio. Nos vemos en el próximo video.